Parece que nos hemos quedado sin nada. Nos quedamos sin el estrés, el tráfico, los empujones, las filas, la espera, el banco, la prisa. Nos quedamos sin los compromisos forzosos. Nos quedamos sin horas interminables de trabajo, las juntas. Pero también nos quedamos sin salir, sin caminar, sin hacer ejercicio, sin ir al parque, sin escuelas, sin compañeros de trabajo, sin compartir, sin pasear, sin fiestas, sin comidas familiares o reuniones entre amigos, sin saludos, besos y abrazos, sin cercanía. Nos quedamos sin muchas cosas, pero esto no será para siempre. Porque nos dejaron algo muy importante, nuestra actitud, lo que podemos hacer y pensar. Nos quedamos con el amor, con la familia, los vecinos, con la conciencia, con la paz. Nos quedamos con la generosidad y solidaridad. Nos quedamos con tu fuerza, con tu resiliencia. Nos quedamos con una oportunidad, con la gran libertad de hacer las cosas bien. Nos quedamos con esa increíble responsabilidad. En TAC, sabemos que esto es temporal y estamos preparándonos para ser aún mejores y regresar con toda la pasión. Por eso, cuidémonos hoy más que nunca. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en el webinar Cómo elegir el equipamiento de imagenología ideal para tu clínica veterinaria, impartido por Jonathan Mejía Trujillo. Jonathan es egresado de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Ingeniería Biomédica y cuenta con amplia experiencia en las áreas de monitoreo, soporte de vida e imagenología. Actualmente se desempeña como Product Business Specialist de Carestream en la región norte de Latinoamérica para el portafolio de captura y equipos de rayos X. Les recordamos que si tienen alguna duda, les pedimos hacerlo por la función de preguntas y respuestas o por medio del chat de la aplicación. Al final de la sesión se responderán las mismas. Jonathan, por favor, adelante con la presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la invitación a dar esta ponencia. Y la intención es poderlos asesorar en cuál es la forma adecuada de elegir el equipamiento de imagenología ideal para sus clínicas veterinarias. Y es ir desde lo básico, que es el tipo de tecnologías que existen hoy por hoy en el mercado, principales diferencias y ventajas, y al igual, conforme avanza la presentación, también ver algo de lo que podemos ofrecer en conjunto tanto TAC como Carestream. Parte de la agenda que vamos a ver es primero las principales tecnologías para la adquisición de rayos X, que son CRs y DRs o digitalizadores y flat panels. Cómo elegir la solución correcta, algunos de los enfoques que tenemos por distintos roles en cuanto a las clínicas veterinarias y cuáles son los principales puntos en los que nos tenemos que fijar. Ver un poco del portafolio de productos veterinarios que hoy por hoy podemos ofrecer tanto TAC como Carestream en conjunto, las principales aplicaciones que se pueden tener con este tipo de soluciones y el por qué elegir Carestream como tal. A grandes rasgos, esa es la agenda que vamos a estar viendo en la sesión de hoy. Primero que nada, me gustaría iniciar platicándoles un poco de lo que es Carestream como marca, qué es lo que representamos, qué historia tenemos como marca a nivel transnacional. Somos un proveedor a nivel mundial de sistemas de radiología y soluciones informáticas, meramente enfocado a medicina, y sistemas de rayos X enfocado a pruebas no destructivas, algo más industrial, ¿sí? Y aquí unos datos interesantes que muchas veces podrían causarles algo de interés y conocer un poco más de lo que se ha desarrollado por nuestra marca en el paso del tiempo, que es, al pensar en el primer detector radiográfico digital inalámbrico probado en el mundo, la primer película de rayos X empaquetada, el primer detector dental digital, el primer generador de imágenes láser en seco médico o una nueva plataforma para imágenes de rayos X digitales móviles, ¿en qué se tiene que pensar? En la marca Carestream, ¿sí? Fuimos innovadores en todo este tipo de productos, fuimos los pioneros y hoy por hoy seguimos reinventándonos y seguimos
desarrollando nuevas tecnologías que faciliten el diagnóstico médico y en este caso también el diagnóstico veterinario, ¿sí? Con cada una de nuestras soluciones. En la actualidad somos líderes en el mercado mundial tanto en imágenes médicas, pruebas no destructivas y en servicios de recubrimiento por contrato de precisión. Entonces, nosotros como marca contamos con una experiencia en radiología informática médica, todo enfocado al diagnóstico y mejora en cuanto a dosis a pacientes. Es decir, siempre nos enfocamos a lo que es reducción de dosis, mejora de calidad de imagen, optimización de flujos de trabajo. Tenemos equipos de venta y servicio a nivel mundial, robustas plataformas de productos y un sólido posicionamiento en el mercado. Entonces es algo a grandes rasgos de lo que podemos ofrecer como marca y estamos posicionados en todas las regiones a nivel mundial prácticamente. Y presentando un poco de lo que es TAC, hoy por hoy TAC o sistemas médicos localmente en México, qué es lo que es esta empresa y qué puede ofrecer en conjunto con nuestra marca. Es una empresa mexicana que pertenece a un grupo empresarial con 50 años de experiencia en el mercado. Están enfocados a soluciones para imagenología veterinaria y enseñanza, productos y sistemas de proyectos llave en mano para el área de imagenología médica, desarrollo e implementación de laboratorios para enseñanza médica, sistemas de medición antropométrica, pesaje y composición corporal, al igual que sistemas de evaluación del estado de nutrición, material didáctico para enseñanza en esta área. Sí, es uno de nuestros distribuidores premium con mucha experiencia en el mercado y la idea es poder ofrecerles en conjunto soluciones que van enfocadas al mercado veterinario y asesorarlos un poco en cómo elegir realmente la solución ideal para ustedes. Hoy por hoy me interesa iniciar la plática explicando un poco de las dos tecnologías o los tipos de equipos que vamos a ver en un área de imagen veterinaria. Los podemos dividir en dos subgrupos, equipos de adquisición y los equipos de emisión de rayos X. En conjunto vamos a tener la solución veterinaria, que digamos es lo que van a requerir, ya sea para clínicas fijas o para estudios en campo como tal, ya sea para tomas en equinos o algún otro tipo de especies. En cuanto a los equipos de adquisición, se dividen en radiología computarizada o CRs, también conocidos como digitalizadores, y la última tecnología que está en el mercado, que es radiología digital, o detectores, o flat panels también los pueden conocer. En cuanto a los equipos de emisión de rayos X, existen lo que son las salas de rayos X veterinarias. Equipos que a diferencia de las salas humanas van enfocados a este tipo de pacientes, a este mercado, a este tipo de especies, ¿sí? Vamos a ir repasando un poco de por qué van enfocados a este tipo de especies y cuál es la importancia de este tipo de productos. Uno va de la mano con el otro. Las salas son las que emiten los rayos X y los equipos de adquisición ya veremos las diferenciales entre ambas tecnologías, pero lo interesante es cómo funcionan en conjunto como una solución, qué ventajas les pueden dar a ustedes como veterinarios para mejorar o facilitar el diagnóstico que llevan en el día a día, al igual que adaptarse a esas soluciones de calidad y precio-beneficio prácticamente. Hoy por hoy, en el mercado de cualquier casa comercial, van a ver que existen estos dos tipos de tecnología, CRs y DRs. La idea es explicarles un poco de las diferencias entre ambas tecnologías y cuáles son los principales puntos a revisar con cada uno de ellos. Si se fijan en el esquema que vemos en el slide, vemos una sala de rayos X que va a ser la encargada en donde se va a posicionar a la especie o al paciente como tal, y se van a emitir los rayos X que van a pasar por el mismo para ser adquiridos. Existen dos formas. Del lado izquierdo tenemos los CRs, que este tipo de tecnología, cómo se utiliza, cuáles son las principales características. Se reemplaza la película análoga, esa famosa película que se hacía en un proceso similar a la fotografía, un revelado en cuarto oscuro, que era simplemente la emisión de los rayos X, se adquiría, se guardaba en un chasis y se tenía que ir a un cuarto oscuro a ser revelado prácticamente. Que era la tecnología anterior, que nos tomaba flujos de trabajo más lentos, es decir, los tiempos para obtener tu placa radiográfica eran muy extensos, se utilizaban químicos
que a fin de cuentas, pues, tienes ahí temas de contaminantes y, pues, el requerir un área especializada, un cuarto oscuro como tal para el revelado. Esa es la primera tecnología que se utilizaba. Los CRs dan ese salto tecnológico para que ya no se requiera de un área oscura para el revelado y se reemplace esa película por un cassette que contiene pantallas de fósforo. Algo similar a lo que vemos aquí. Estas son las famosas casetas o pantallas de fósforo que se utilizan con los digitalizadores. Existen de distintas medidas, dependiendo la región anatómica en la que se va a hacer la toma. Y básicamente, la forma en la que se utilizan o el flujo de trabajo es, se posiciona la especie en la sala de rayos X, se realiza el disparo, el chasis siempre va a ir debajo de la región anatómica donde se va a hacer la toma, y una vez que se realiza el disparo, la caseta se queda con la imagen, la caseta almacena la imagen. ¿Qué es lo que se hace? Funciona como un escáner, prácticamente. Se lleva la caseta hacia donde vemos en la imagen un escritorio con un equipo y una computadora. El equipo que está al lado de la PC, ese es el digitalizador, el CR, ¿sí? El flujo de trabajo, ¿cuál es? Insertar la caseta como lo pueden ver en la imagen y se hace un escaneo, ¿sí? Después de cierto tiempo, se escanea la imagen y ya se transmite a la computadora para ver la imagen de forma digital en pantalla. Después de esto ya se puede iniciar con lo que le llamamos el procesamiento de la imagen, que es control de brillo, contraste, latitudes, hacer anotaciones para el tema diagnóstico, y posteriormente a eso, pues ya mandarlo a medios de extracción. Es decir, si van a entregar la placa impresa, se manda una impresora láser. El tema de si van a quemarlo en algún CD para entregarlo o enviarlo vía mail, el estudio como tal. Digamos que a grandes rasgos, ese es un flujo de trabajo para equipamientos de CR. Las pantallas solamente pueden guardar una imagen por exposición, es decir, cada que hacemos un disparo, se tiene que ir, escanear, se hace la digitalización y ya que se transmite la imagen a la computadora, en ese momento el escáner lo que hace es, digamos, hacer el borrado en la caseta para que se pueda utilizar. Estas casetas son un consumible, aproximadamente tienen una vida útil de 10,000 disparos en promedio, dependiendo la casa comercial que lo maneje, pero básicamente es un consumible que cada cierto tiempo se va a tener que estar reemplazando, que va a depender mucho de flujos de trabajo, ¿sí? A grandes rasgos, esto ya fue un salto tecnológico bastante importante de venir de lo que es la tecnología análoga, el cuarto oscuro, el revelado, ya obteniendo imágenes meramente digitales, ¿sí? Se mejoraron tiempos, se mejoró calidad de imagen, ya no se utilizan químicos, ya se utilizan lo que son chasis, y va a depender el chasis que van a requerir. Por lo regular se utilizan de la medida 14x17, que es la medida estándar, por así decirlo, que puede servir para estudios de tórax, de columna, áreas específicamente grandes en los pacientes, ¿sí? Entonces, existen de diferentes medidas, pero eso ya va de acuerdo a las necesidades de cada veterinario, dependiendo del tipo de especies que va a estar atendiendo, y en base a eso, pues ya se pueden ofrecer distintos chasis. ¿Cuál es la diferencia de la tecnología de DRs, que es la tecnología más actual o la más innovadora? Si se fijan, ya se dio un salto tecnológico. Ahora, con DRs, flat panels o detectores, que son las tres formas en las que pueden conocerlos en el mercado, si se fijan, ya solamente vemos algo muy similar. Parece un chasis y la computadora. Entonces, ¿qué hacemos? Se elimina el paso del escaneo. Ya no se tiene que escanear el chasis, por así decirlo. El flujo de trabajo es igual. Posicionamos la especie en la sala, se realiza el disparo y el detector, que tiene una medida, en este caso 14x17 pulgadas o 35x43 centímetros, es decir, mantenemos la misma medida que les mencionaba que es estándar en las cassettes o en los chasis, pero en un detector inalámbrico. Simplemente va a ser la misma función, se hace el disparo, pasa por la anatomía del paciente, se adquiere la imagen y el detector se queda con la imagen. Con los CRs que hacíamos, íbamos y lo escaneábamos. Con un DR no hacemos eso. Con un DR se transmite todo vía inalámbrica a la computadora o a la estación de adquisición como tal. En menos de 4 segundos se puede previsualizar la imagen en la estación de adquisición. Es decir, realizo mi disparo,
Y una vez que disparé en 4 segundos, ya puedo ver la imagen en mi pantalla sin necesidad de transportar el detector, hacer movimientos ni nada por el estilo. Y en menos de 10 segundos ya tengo una imagen de alta resolución con la que ya puedo manipular la imagen, hacer el mismo postprocesamiento de imagen, es decir, control de brillo, contraste, latitudes y algunas herramientas que vamos a ver más adelante con los distintos software. ¿Sí? Entonces, de ahí el principal cambio o el más notorio que tenemos son los flujos de trabajo. Se optimizan tiempos. ¿Esto en qué los beneficia? Que van a poder realizar más estudios por día a distintos pacientes. ¿Sí? No te va a tomar los minutos que son desde el posicionamiento del animal, el caso de tal vez sedarlo para que no haya movimiento y la imagen salga sin artefacto, hasta el escaneo y demás. Aquí ya no, aquí simplemente ya te ahorras el tema de el traslado del detector y demás. Y otra diferencia importante, el detector no es un consumible. Si se fijan los chasis, les comentaba, cuando adquieren un digitalizador, el equipo principal es el que ven en el escritorio junto con la estación de adquisición y los chasis son el consumible. Aquí no, aquí solamente van a tener un solo detector que van a estar utilizándolo constantemente, no existe ese desgaste de consumible, tiene una vida útil más extensa y tenemos la misma, la estación de adquisición con el software de postprocesamiento. Entonces, se aumenta la productividad y el flujo de trabajo, pero ¿cuáles otros los factores importantes? La dosis que vamos a darle al paciente. Nosotros al estar, dependiendo del tipo de especie, vamos a estar utilizando parámetros de exposición o parámetros radiológicos diferentes. Obviamente depende de la anatomía en la que se va a hacer la toma y las dimensiones y peso del mismo paciente. Entonces, cuando tenemos especies grandes y se requieren tomas en un tórax, columna, que son las que más demandan en cuanto a energía, pues obviamente se requiere subir los parámetros de exposición y se está recibiendo mayor dosis, tanto el paciente como el personal ocupacionalmente expuesto, es decir, el técnico o el médico que esté haciendo la toma en el sitio. Entonces siempre hay una radiación dispersa que le está llegando y obviamente pues lo que queremos es reducir la dosis, tanto para los usuarios como para el paciente. Los detectores en el mercado hoy por hoy se manejan de dos materiales en todas las casas comerciales, gadolinio y cesio. Son los dos principales materiales en este tipo de tecnologías. Entonces, el gadolinio va enfocado a radiología general, es digamos que el material de entrada, el más sencillo, y el cesio es un material que es muy sensible a los rayos X. ¿Qué quiere decirnos esto? Que puedo reducir mi técnica radiológica al mínimo. Es decir, ya no requiero, como es muy sensible, puede detectar dosis muy bajas, sobre todo en especies pequeñas. Simplemente mi técnica la voy a mejorar, voy a bajar mis parámetros de exposición, mi paciente recibe menos dosis, yo como usuario recibo menos dosis, pero obtengo una imagen de mejor calidad que la que recibiría con un detector de gadolinio, por ejemplo. Y número dos, como no le estamos demandando la misma potencia a la sala de rayos X, pues obviamente también se extiende la vida útil de la misma. Es decir, la inversión, digamos que está extendiéndose para un tiempo más prolongado. Y el tema de que tengamos comunicación inalámbrica, ¿no? Es muy importante, es lo último en tecnología y obviamente un factor que va a jugar mucho aquí es las herramientas que vamos a tener que nos faciliten el diagnóstico. ¿Sí? Este tipo de detectores al ser inalámbricos funcionan con baterías, entonces lo importante es ver ese tipo de detalles, cuántas baterías va a tener el detector para que no detenga mi flujo de trabajo por estar cargando la batería como tal, qué rendimiento me pueden dar, qué alcance tiene el detector para las tomas, que a fin de cuentas en este tipo de estudios veterinarios, pues el alcance, la verdad es que se requiere el mínimo, porque ahí mismo está el paciente en la sala, o en el caso de hacer pruebas en campo con los tubos portátiles, igualmente es nada más la distancia para recibir menos dosis por parte del técnico o médico veterinario. ¿Sí? A grandes rasgos, estas son los diferenciales de estas dos tecnologías. ¿Sí? Este tipo de tecnologías los ofrecen diversas casas comerciales a nivel mundial, pero es la importancia del conocer qué voy a tener cuando me ofrecen un digitalizador o un CR y qué voy a obtener cuando me ofrecen un DR.
¿sí? Y los saltos tecnológicos, cómo ha avanzado temporalmente cada tecnología, qué cambios ha habido, y si se fijan, el emisor de rayos X sigue siendo el mismo, va a funcionar con uno o con otro, eso no tiene mayor problema. A grandes rasgos estos son los cambios, y aquí viene la parte interesante. Yo como médico veterinario, ¿cómo voy a elegir la solución correcta? ¿En qué tipo de factores me tengo que fijar a la hora de evaluar qué tecnología, qué marca, qué producto, qué solución debo de elegir? Número uno, el tipo de estudios que pretendo realizar, ¿sí? Tal cual, a qué tipo de especies voy enfocado, qué tipo de herramientas voy a requerir en el software como tal, para ver que realmente la solución que me estén ofreciendo cumpla con mis expectativas y no se quede corta, ¿sí? Y realmente le saque el mayor provecho y me funcione para las aplicaciones y diagnóstico que quiero dar. Flujos de trabajo y volúmenes de estudios. Ahí es donde empezamos a evaluar un poco cuántos estudios realizo al día, a la semana, hacer ahí un histórico para ver realmente qué es lo que necesito hoy en mi clínica. Si requiero flujos de trabajo extendidos, es decir, un detector que me va a permitir hacer más estudios en menor tiempo, o a lo mejor ir empezando con un digitalizador. Ahí es donde se tiene que empezar a evaluar, dependiendo qué tanta necesidad, qué tantos estudios realizo por día y por semana. Ahí podemos empezar a jugar con qué tecnología es la que más me conviene, evaluando también los otros aspectos que vamos a tocar. Espacios y condiciones de nuestra clínica. Tengo ya un área designada a imagenología. Estoy empezando de cero. La idea es que quien nos ofrezca la solución veterinaria no se convierta en un vendedor para nosotros, se convierta en un asesor, que me dé las recomendaciones necesarias para yo tener un área de imagenología realmente óptima, en el que se aprovechen los espacios que tengo, las instalaciones que tengo y se realicen las adecuaciones mínimas, pero que realmente sean funcionales para mí, ¿sí? Es algo muy importante. Entonces necesitamos asesoramiento si es que no tenemos mucha experiencia en este tipo de situaciones. Y obviamente, que es algo que nos va a importar mucho, calidad de imagen. Calidad de imagen, que realmente obtengamos imágenes diagnósticas y tener esos diferenciadores. ¿Qué me va a ofrecer cada casa comercial? Que me facilite a mí el trabajo, que me facilite el diagnóstico y que haga que yo hacia mis clientes pues les dé un diagnóstico realmente funcional y que me sirva para el tratamiento de la especie que estoy atendiendo como tal. Y obviamente el factor costo-beneficio, que siempre es importante, ¿no? Acorde a cada caso particular. Ahora, también lo podemos evaluar desde otro enfoque, teniendo tres tipos de personas o tres tipos de figuras que pueden ver el enfoque por tecnología. El paciente, el técnico y el veterinario, que muchas veces el técnico y el veterinario terminan siendo la misma persona. Pero hay que ver qué factores son los que son importantes para cada uno y en qué nos tenemos que fijar para que realmente estemos adquiriendo la solución correcta y la que más se adapte a mis necesidades, a mis expectativas. Como paciente, ¿qué es lo que se busca? Equipos que faciliten el posicionamiento y la rápida toma de los estudios, sobre todo en veterinaria, ¿sí? Que tenemos que en muchos casos tener sedados a los pacientes y demás. Entonces lo que requerimos es una solución que realmente me permita un posicionamiento adecuado y rápido, ¿sí? Y equipos que eliminen los riesgos de tropiezos o daños a los mismos, sobre todo con animales muy grandes como equinos. Es decir, volvemos a lo mismo, equipos que realmente nos permitan hacer las tomas de la forma más rápida y simplemente liberar a la especie, al paciente, para que no esté tanto tiempo en el área de imagen y nosotros hacer el procesamiento y el diagnóstico posterior. ¿Sí? Necesitamos flujos de trabajo acelerados, efectivos y que nos permitan maniobrabilidad. Como técnico radiólogo, ¿cuáles son los puntos en los que me tengo que fijar? Flujos de trabajo eficientes, exámenes más rápidos para un diagnóstico óptimo. Si tenemos clínicas que tienen listas de trabajo o muchos pacientes citados, la verdad lo que queremos es optimizar tiempos para poder atenderlos a todos y facilitar el trabajo. Softwares
con interfaz de usuario fáciles de utilizar y con guías de uso. Es decir, nosotros ya adquirimos el equipo, puede ser el CR o el DR, pero ¿qué va a ser importante? Que el software que vamos a utilizar para el procesamiento y diagnóstico de las imágenes sea fácil de utilizar, que sea algo realmente sencillo, que tenga ayudas, que nos permita que las capacitaciones al personal sean sencillas, sobre todo si tenemos clínicas veterinarias en donde se tiene rotación de personal por turnos y demás, que los entrenamientos puedan ser cascadeados de forma muy fácil entre el mismo personal interno, ¿sí? Y este tipo de softwares que realmente te ofrezcan ese extra, ese apoyo para el posicionamiento, guías en cuanto a cómo realizar los estudios y que nos ofrezcan una interfaz muy fácil de utilizar. Es algo que yo me tendría que preocupar, algo que me facilite el trabajo, meramente. Y por último, optimización de calidad de imágenes, ¿sí? Lo que queremos es que nuestra imagen en una sola toma se obtenga con la mejor calidad, evitar repetición de las mismas. ¿Por qué? Lo que estamos provocando es radiar nuevamente de más al paciente, nos radiamos nosotros mismos porque hay radiación dispersa y estamos en el área de imagen, y obviamente pues el paciente, lo que va de la mano con el primer punto que comentamos con el paciente, necesitamos hacer los estudios lo más rápido posible, en una sola toma, es lo ideal. Y obviamente reducir dosis tanto al paciente como al personal ocupacionalmente expuesto o POE, que somos nosotros los que hacemos la toma. Ahora, el médico veterinario, ¿en qué se va a enfocar? ¿Cuáles son los puntos realmente importantes a mí como veterinario que me van a interesar y lo que me tengo que fijar en cada solución que me ofrezcan? El software de procesamiento que realmente me ofrezca una calidad de imagen muy buena. Sí, ya con la tecnología que se ofrece actualmente necesitamos imágenes realmente de alta calidad, una presentación uniforme y un nivel de confianza meramente alto que nos facilite el diagnóstico, ¿sí? Sin errores. Herramientas de medición y anotaciones que faciliten mi diagnóstico. Yo lo que quiero es, si ya estoy invirtiendo en una solución con un software especializado en veterinaria, que realmente tenga las herramientas necesarias que me faciliten un diagnóstico adecuado, ¿sí? Soluciones adaptadas en base a costo, beneficio y principales necesidades. Como les dije, no necesitamos alguien que me venda nada más productos por catálogo. Necesitamos asesores. Alguien que realmente analice mis flujos de trabajo, el tipo de estudios a realizar, mis presupuestos, y ahí evaluar lo que es costo-beneficio, qué voy a obtener, cuánto tengo que invertir, pero que realmente sea un asesor, no un vendedor. Y por último, flexibilidad para la entrega de mis estudios, ya sea en una placa impresa o en CD o DVD, que son, digamos, las dos principales salidas para entregar al cliente, al usuario final, ¿sí? Ya sea por placa o por un CD con el estudio y obviamente el diagnóstico que ya se realizó. A grandes rasgos, si se fijan, va muy de la mano el slide anterior junto con este. Nos estamos enfocando en qué puntos yo como veterinario, como cliente, debo de enfocarme a cuando me ofrecen una solución veterinaria o cuando tengo planes de adquirir una solución veterinaria de imagenología, tanto de equipos emisores de radiación como en equipos de adquisición y de procesamiento. En los emisores, equipos que sean fáciles de utilizar, fáciles de instalar, que quepan en los espacios que yo tengo en mi clínica veterinaria o que las adecuaciones sean mínimas. En el tema de flujos de trabajo que realmente sean rápidos y en el diagnóstico que obtenga imágenes de alta calidad y con las mejores herramientas. ¿Ok? A grandes rasgos, estos son los tips que se tienen que les puedo dar de mi parte como especialista, en los que se tienen que fijar ustedes como médicos veterinarios. Entonces, dicho esto, hoy por hoy, nosotros, ¿qué podemos ofrecerles como asesores en cuanto al portafolio de productos veterinarios y qué ventajas que van de la mano con los puntos anteriores se pueden ofrecer por nuestra parte? En el portafolio de productos veterinarios contamos con un software especializado enfocado meramente en veterinaria, que es el software ImageSuite, que va enfocado con guías de técnica por especie, procesamiento de imágenes veterinarias y herramientas de medición meramente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esos alcances del software como tal. Las salas de rayos X. Sí, los equipos emisores. Si yo ya cuento con salas de rayos X, ver si realmente cumple mis expectativas o se requiere una renovación. O en su defecto,
ver una sala que realmente va enfocada a veterinaria. Ahorita vamos a ver los diferenciales y el por qué digo que va enfocada a veterinaria y realmente qué beneficios me da. ¿Sí? Esta sala en específico es una sala de 30 kilowatts, una sala que realmente puede cubrir todas las necesidades, tanto de especies grandes como especies pequeñas, para clínicas veterinarias como tal. A diferencia, digo, ya si se dan otras aplicaciones, como son el tema de equinos y demás que son en campo, se utilizan otro tipo de tecnologías como los tubos portátiles. Pero con este tipo de sales se cumple prácticamente la mayoría de los requerimientos. Son salas que se instalan en alimentación estándar que tenemos en México, de 115 volts AC. Y lo importante, los programas anatómicos o APRs, que ahorita los vamos a ver, son ayudas, vamos de la mano. ¿Qué requiero yo como veterinario? Apoyo para poder realizar mis tomas, asesoramiento, ayudas para mejorar mi técnica y que mis imágenes sean de la mejor calidad. Y obviamente las dos tecnologías que les comentaba, CRs, tenemos CRs enfocados a veterinaria, que son los CRs VitaFlex. Son CRs de sobremesa, pesan solamente 25 kilogramos, es decir, los podemos instalar en cualquier escritorio prácticamente, justo como lo veíamos en la imagen que les mostraba de las diferentes tecnologías, fáciles de posicionar, fáciles de utilizar y funcionan con el software Image Suite, que vamos a ver sus alcances. Utilizan pantallas de fósforo, que son los consumibles que les comentaba. Entonces, digamos que es el primer paso en cuanto a tecnología digital que hoy podemos ofrecerles. Y obviamente, pues también lo último en tecnología, ¿no? Los DRs, flat panels o digitalizadores, que son equipos meramente, como les comentaba, de cesio, que tienen alta resolución, reducción de dosis al paciente, utilizan el mismo software enfocado a veterinaria, con computadoras ya con pantalla táctil para la manipulación de las herramientas, y en la medida 35 por 43 o 14 por 17 pulgadas, ¿sí? Entonces, ese es el portafolio a grandes rasgos. Ahorita vamos a ver las principales características de cada uno, pero va de la mano con lo que les he platicado, las principales tecnologías que se pueden ofrecer y adaptarse a costos, beneficio y necesidades meramente de los veterinarios. La sala veterinaria, ¿por qué digo que es veterinaria? Algunas de las características que aquí tenemos es programas anatómicos o preprogramados APR. ¿Qué es esto? Meramente en la pantalla táctil que pueden ver en la parte superior, se tienen guías, es decir, dependiendo del tipo de especie en la que voy a hacer mi toma radiográfica, yo la puedo seleccionar ahí, desde caninos, felinos, pequeñas especies, animales exóticos. Yo ahí lo selecciono y una vez que selecciono la especie, por ejemplo, un canino, ya me da la opción de las distintas tomas o anatomías a las que puedo aplicar o digamos los estudios que puedo realizar. Digamos un tórax, por ejemplo, en un canino, al seleccionar eso, ya el equipo se autoajusta a la técnica recomendada a nivel mundial para los caninos en un tórax. Esa es la ayuda que realmente van a tener y la importancia de por qué va enfocada a especies veterinarias. Ya trae las plantillas, entonces si tienen en sus clínicas veterinarias técnicos que a lo mejor van empezando, que tal vez no tienen toda la experiencia en cuanto a las distintas especies para los parámetros adecuados, para no radiar de más, para obtener las imágenes de más calidad, se pueden utilizar estas plantillas o estos programas anatómicos preprogramados y yo simplemente selecciono la especie a la que voy a hacer el estudio, la región anatómica en la que lo voy a hacer y se autoajusta el equipo. Yo simplemente a mi gusto ya puedo estar haciendo el ajuste fino de kilovoltaje, de miliamperes, de tiempo de exposición, para que me dé la imagen más a mi gusto y como a mí me gusta manejarlas. Tiene una rotación opcional de 45 grados, la verdad es que siempre la incluimos nosotros en nuestras salas, para que podamos girar lo que es el soporte del tubo de rayos X. La sala, lo que les comentaba, 30 kilowatts de potencia, no tenemos limitantes para hacer los estudios en especies como caninos, felinos ya un poco más grandes. El tema de la alimentación, que es 115 volts AC, lo vamos a poder, las adecuaciones eléctricas van a ser las mínimas y que realmente se optimicen los presupuestos como tal. Mesa que va a soportar chasis de CR o DR. ¿A qué me refiero con esto? Ahí donde señala la flecha se tiene un cajón o una bandeja, le llamamos.
En esa bandeja vamos a poder insertar, si tenemos un digitalizador o un CR, el chasis como tal para hacer las tomas o el detector. ¿Por qué? Porque son de la misma medida. Como les comentaba, de 14 por 17 el detector, o el chasis, la medida más grande es 14 por 17 y de ahí para abajo, y se ajusta el tamaño en la bandeja. Entonces, digamos que está adaptada para funcionar con cualquiera de las dos tecnologías que seleccionemos. Y mesa flotante en 4 vías. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a poderla mover tanto en el rango longitudinal como transversal. Simplemente presionando el pedal que tiene en la parte inferior, vamos a poder flotar la mesa para el posicionamiento adecuado y no estar moviendo al paciente constantemente. Simplemente presionamos y se mueve toda la mesa. Y cuenta con un canal urinario, que son simplemente unas guías en las orillas de la mesa, por si el paciente, digamos, orina al momento del estudio, pues por ahí puede ir el fluido para que se pueda desinfectar la mesa de forma adecuada y se extienda la vida útil del equipo. Este es algún ejemplo de los programas anatómicos que les decía de la mesa, por eso va enfocada a veterinaria. Se selecciona el tipo de especie, perro, gato, animales exóticos, y dependiendo del tipo de especie ya te da el estudio. Si se fijan, aquí aparecen las anatomías, y es una pantalla táctil de 8 pulgadas. Yo selecciono meramente cuál anatomía es donde voy a hacer mi estudio, me da las opciones de tomas y se ajustan los kilovolts y los miliamperes segundos. Y listo, yo simplemente tengo que disparar. Es todo. Ya es un equipo realmente que nos ayuda bastante. O en su defecto también nos permite hacer el ajuste. Si, por ejemplo, ahí me arroja en este caso 20 y 20 y yo quiero ajustar, con estas flechas puedo estar el ajuste fino que les comentaba. Pasando a los digitalizadores, ¿qué tenemos en este tipo de equipos? Imágenes de alta calidad, sí. Son equipos que tienen el software de última tecnología, son equipos que en la estación de adquisición ya manejan el software enfocado a veterinaria, que vamos a ver algunas de sus ventajas. Utilizan distintos tamaños de cassette dependiendo de las necesidades, es decir, el tipo de especies que vamos a atender. El peso, creo que es muy importante el peso, que no sean equipos realmente bromosos, que puedan, sobre todo si tenemos espacios limitados, que se adapten a los espacios, y el peso pesa 25 kilogramos, entonces en cualquier escritorio prácticamente lo podemos posicionar de forma adecuada, ya sea de forma vertical, como lo ven en esta imagen, o forma horizontal, ¿sí? La forma que más se adapte a los espacios. Y es un equipo realmente que se utiliza tanto en clínicas veterinarias fijas como en unidades móviles, por ejemplo, se llegan a instalar para ir a hacer tomas en campo. Entonces es bastante interesante. Es el escáner como tal, los chasis y la estación de adquisición con todo el software realmente diagnóstico. Lo último que tenemos en tecnología, esto es muy importante, el detector Focus 35C. ¿Sí? Hablamos de los flat panels, de los detectores, y aquí nosotros ofrecemos meramente para veterinario detector Focus 35C, que es un detector de 35 por 43 centímetros, 14 por 17 pulgadas, de cesio. Si se recuerdan, les mencioné que existen dos materiales en todas las casas comerciales, gadolinio y cesio. El cesio es más importante por el tema de que es más sensible a la radiación. Vamos a obtener imágenes de mayor calidad y reducir dosis a nuestro paciente. Las baterías, cada batería dura 5 horas de uso, entonces sin problema puedo tener flujos de trabajo extendidos, y son equipos que vienen con 2 baterías. Entonces, una batería todo el tiempo la tengo lista cargándose, la otra funcionando, y simplemente hago el cambio, y así no detengo mis flujos de trabajo, ¿sí? Entonces, funciona con ImageSuite versión 4, que es el software veterinario que ahorita veremos, donde tenemos un enfoque hacia las especies veterinarias o estudios veterinarios especializados en ortopedia, quiropráctica. Digamos que son algunas de las herramientas que vamos a poder tener en el software, y se incluye el detector tal cual inalámbrico. No se requiere ningún cable para comunicación. Como les decía, una vez que se hace el disparo, se adquiere la imagen y en 4 segundos ya tenemos la imagen en la estación de adquisición o en la computadora. No se requiere ningún cable para estar conectando para la adquisición. Y meramente tiene sus baterías, el monitor es con pantalla táctil. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio con esta tecnología? Visualizar imágenes de alta calidad en poco tiempo. Ya no tenemos que tener consumibles o chasis que se estén reemplazando constantemente. Lo que les comentaba, que son de 10,000 disparos, que la verdad es una vida útil bastante extensa.
pero aún así ya eliminamos ese tipo de consumibles. Ya no tenemos químicos que son nocivos, ¿sí? Que lo manejamos con la primera tecnología con cuartos de revelado como tal. Ahorrar espacio. Si se fijan aquí ya nada más vamos a tener en el escritorio la estación de adquisición. El detector siempre va a estar en la bandeja, como lo pueden ver en la imagen. Ahí lo pueden dejar fijo, se hacen las tomas ahí o por fuera. Y en el escritorio ya no tenemos un escáner ni nada por el estilo, meramente la estación de adquisición. Se procesan todos los estudios de forma más rápida, con mejor calidad de imagen, con reducción de dosis, y la opción de poder quemar en CD para entregar el disco a los pacientes. Digamos que son los flujos de trabajo. Es una tecnología distinta, es hacia donde va el mercado, hacia lo que está ofreciendo prácticamente hoy por hoy la vanguardia, y que realmente sí tiene sus beneficios. Flujos de trabajo acelerados, mejora de calidad de imagen, reducción de dosis. Y ya les hablé mucho del que el software ImageSuite, que trae un software veterinario y demás, pero ahora sí entrar meramente en el software. ¿Qué beneficios nos va a traer este software? Este software viene con cualquiera de las dos opciones de tecnología, ya sea CRs o DRs. ¿Qué ventajas competitivas o qué principales aplicaciones también voy a tener con este tipo de software y qué herramientas me va a ofrecer a mí como veterinario? ¿Sí? Tiene una interfaz muy intuitiva, de fácil uso, en el que vienen plantillas veterinarias de diferentes animales y regiones anatómicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el de un canino. Simplemente aquí es donde se capturan los datos del paciente, el número de identificación, la especie, y una vez que seleccionamos la especie nos arroja este tipo de plantillas, en donde se ve el dibujo, digamos, de la especie, seleccionamos la región anatómica de interés y nos despliega de este lado el tipo de toma o estudio que queremos hacer. Son algoritmos meramente específicos por especie. Es decir, yo una vez que selecciono un canino e indico que va a ser un estudio de tibia, por ejemplo, en un canino, se utiliza una plantilla de procesamiento específica, entonces cuando mi detector adquiere la imagen y pasa a mi estación de adquisición, se hace un procesamiento específico para esa anatomía, para obtener la imagen de mayor calidad. Entonces, tenemos una interfaz de captura de datos que cuenta con campos personalizados, donde seleccionamos nuestra especie, imágenes de referencia. ¿A qué me refiero con imágenes de referencia? Si, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de cráneo en un felino y yo no tengo tanta experiencia en cómo posicionar a mi paciente, a mi especie de la forma adecuada para obtener la mejor calidad de imagen, existen tutoriales o ayudas en el mismo software en donde me da una imagen de cómo debo colocar a mi paciente en la sala y algunos tips o algunos pasos para que obtengamos la mejor calidad de imagen. Digamos que son tutoriales que ya vienen incluidos en el software veterinario. Esto es algo que no cualquier software lo ofrece, entonces va enfocado mucho a hospitales, escuelas, clínicas veterinarias que tienen rotación de personal o simplemente para ir mejorando y puliendo nuestra técnica radiográfica y nuestro posicionamiento adecuado, ¿sí? Cuenta con distintas herramientas de medición enfocadas a diversas especies. Un ejemplo, la medición de la laminitis, la cual ayuda a realizar el diagnóstico preciso para medir el ángulo de rotación podal relativo a la pezuña de los equinos. Entonces son herramientas que ya vienen incluidas en el software veterinario y que por eso les digo que va meramente enfocado a especies. Aquí algunos ejemplos de algunas herramientas de ortopedia avanzadas que realmente son de utilidad enfocadas a veterinario como tal, como es medición de displasias de cadera, tórax BD, escalas vertebrales, tuberosidad tibial, medición de lo que es la nivelación de la meseta tibial o el que les mencionaba ahorita, la laminitis. Y no es solamente que tenga la herramienta para la medición, tiene los mismos tutoriales. Una vez que yo selecciono la herramienta de displasia de cadera, me va diciendo paso por paso en qué sección de la imagen adquirida debo de colocarme o colocar el cursor para empezar a hacer la medición de la forma correcta, ¿sí? No solo tiene las herramientas y a ver si las sé usar o no. Simplemente tiene un tutorial que te va ayudando a pulir eso, sin contar que obviamente siempre se dan entrenamientos, le llamamos aplicaciones de nuestra parte cuando se adquiere un equipo con nosotros, y no entrenamientos por personal que no tiene experiencia, son aplicacionistas clínicos. Son aplicacionistas que están muy enfocados a clínica tanto humana como veterinaria y que conocen
tanto dudas técnicas como clínicas. Entonces, si les empiezan a hablar de algunos apoyos para realizar este tipo de mediciones o para colocar al paciente y obtener mejores resultados para un diagnóstico clínico, ellos los pueden asesorar de forma adecuada, con bloques de 8 horas de entrenamiento u opcionales a extenderse. Entonces, realmente, como les comentaba, es ser asesores, no es solo vender un producto, es asesorarlos desde cuál es la solución adecuada a ustedes, a sus flujos de trabajo, a sus necesidades, y también entrenarlos para que realmente se les saque provecho a la solución. Esto es un opcional que está muy interesante, que es la licencia de visualización remota, que tal cual que nos permite, yo tengo mi estación de adquisición y al agregar esta licencia me permite visualizar en 4 puntos adicionales los estudios que estoy viendo de mi estación. Es decir, si yo en mi clínica veterinaria quiero tener una estación o una computadora en recepción, una en mi consultorio como veterinario, otra en algún pasillo para referencia, lo que me van a permitir estas 4, o en el quirófano para el tema de cirugías, lo que me van a permitir estas 4 licencias es jalar la imagen. Si, por ejemplo, a un canino le hicimos una toma de cráneo hace un par de horas y yo estoy en quirófano, no tener que salirme nunca de quirófano para ir a ver la imagen. Desde el mismo quirófano podemos posicionar una segunda computadora y por medio de un enlace web simplemente se visualiza la imagen, se jala la imagen y puedo ver lo que tomamos hace un par de horas sin yo moverme del sitio. O yo como veterinario desde mi consultorio no tener que ir al área de imagen. Desde mi consultorio poder jalar las imágenes y poder empezar a visualizar. En hospitales de escuela, por ejemplo, o clínicas veterinarias de escuela, el hecho de estar supervisando que las tomas que están haciendo mis técnicos radiólogos están funcionando o cómo los apoyo para que se mejoren las técnicas, jalando las imágenes y haciendo la evaluación. Es una licencia bastante interesante que de entrada son 4 puntos adicionales, pero se pueden extender hasta 8. Aquí algo importante es el tema de mostrarles un poco cómo es la interfaz. Ya vimos imágenes y demás, pero aquí les pongo un pequeño video con la interfaz del software ImageSuite y qué es lo que vamos a ver. Desde ingresar como en cualquier computadora con un usuario y un password, este tipo de ingreso va a ser a nivel técnico, a nivel veterinario o al nivel administrador. Entonces se pueden ir limitando los accesos dependiendo del perfil. Y aquí tenemos, dame un segundo, nuestra lista de trabajo como tal, en la que vamos a ver el listado de pacientes a los que vamos a hacerle los estudios. Aquí nos va a empezar a poner tal cual el tipo de animal, el ID, el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, la especie de la que estamos haciendo. Y si, por ejemplo, ya se hicieron tomas, los que ya se realizaron o que vamos a hacer como tal. Entonces, si yo quiero iniciar con un nuevo estudio, simplemente le doy clic en adicionar y aquí, por ejemplo, tengo a un equino, ¿sí? Entonces voy a poner la fecha del estudio, la hora, el número identificador del paciente, los datos como nombre, apellidos, si es que los tienen asignados por parte de la familia, dueños de la especie, el tipo de especie que vamos a la que le vamos a hacer el estudio, y ya seleccionando aquí, por ejemplo, el equino, me va a dar la región anatómica o digamos las distintas secciones que yo voy a seleccionar para hacer mis tomas, ¿sí? Entonces yo ahí selecciono, por ejemplo, eh, tal cual esa región anatómica y me despliega del lado derecho los distintos tipos de estudios en la pierna izquierda como tal para el equino para realizar las tomas. ¿Sí? Simplemente ahí seleccionaron la toma y aquí se hace la adquisición de la imagen. ¿Sí? Simplemente se selecciona, ya tiene el paciente posicionado, se hace el clic, se adquiere la imagen y automáticamente se transmite a la pantalla. Ya una vez teniendo la pantalla, tenemos nuestra imagen diagnóstica. Del lado izquierdo tenemos los datos del paciente, el tipo de toma que se realizó y del lado derecho las distintas herramientas que voy a poder utilizar, que van desde controles de brillo, contraste, latitudes, rotaciones, el tema de eliminación o black surround masking, que es que toda el área alrededor sea negra para nada más ver el área de interés como tal. Y también viene una sección extra en la que vienen las herramientas que ya les mencionaba de mediciones, ángulos de Cobb, laminitis, aquí por ejemplo algunos marcadores que podemos poner en la imagen que nos sirvan de guía
para realmente sea referencia si lo va a diagnosticar algún médico adicional o van a echarle un vistazo como tal. Y aquí el control de brillo y contraste, ¿sí? En la imagen en tiempo real. La verdad es que es una interfaz muy fácil de utilizar, muy intuitiva, con todas las herramientas a la mano en la misma pantalla sin hacer muchas transiciones y que me va a permitir eso, empezar a maquillar, a mejorar mis imágenes de forma importante para obtener la mejor calidad posible, ¿sí? A grandes rasgos esto es lo que nos ofrece este tipo de software. Entonces, ya les hablé primero el interés de cómo elegir el equipo veterinario ideal, que en qué nos tenemos que fijar, dependiendo del perfil, cuáles son las necesidades. También les hablé un poco del portafolio y las soluciones veterinarias que ofrecemos tanto TAC como Carestream en conjunto. Pero ahora lo importante es, ¿por qué Carestream? ¿Por qué realmente nos consideramos una marca de confianza a la que pueden acudir en caso de tener necesidades de adquirir soluciones veterinarias? Somos una marca transnacional con base instalada de equipos tanto en instituciones públicas como privadas, ¿sí? Con cobertura, enfocándonos meramente en México, cobertura en todo nivel nacional, ¿sí? Nuestra base está en Guadalajara, pero tenemos especialistas en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, San Luis Potosí. Digamos que tenemos una cobertura bastante importante en todas las regiones del país, en Mexicali. Ofrecemos soluciones con alta calidad de imagen, reducción de dosis y resultados de un software con procesamiento avanzado, como ya lo vimos, ya sean digitalizadores o en detectores, dependiendo del tipo de tecnología que quieran adquirir. Entrenamientos y aplicaciones impartidos por especialistas, ¿sí? No es simplemente te vendo un equipo, te entrego un manual de usuario y listo, me retiro. No, aquí se dan aplicaciones o entrenamientos por especialistas clínicos para que se maximice el uso de las soluciones, ¿sí? Y ofrecemos soluciones a la medida, en base a necesidades y presupuestos. Meramente es hacer un traje a la medida, dependiendo cada caso y cada necesidad de nuestros clientes. Y Taxix Sistemas Médicos, ¿qué nos ofrece? Especialistas para asesorarlo, es decir, vamos a ir de la mano en un proceso de compra y renovación, esquemas de adquisición, diferentes facilidades o esquemas de adquisición que se adapten igual a la medida de ustedes, asesoría y soporte telefónicos, e ingenieros de soporte que se suman a los especialistas de Carestream. Es decir, si no basta con toda la base de ingenieros que tenemos a nivel nacional y los especialistas, también nos da soporte nuestro distribuidor TAC para cubrir aún más y tener esa atención personalizada meramente, ¿sí? Y en el lado, digo, aquí se habla muy bonito de todo lo que podemos ofrecer en una solución veterinaria y demás, pero lo importante también es el postventa, ¿no? ¿Qué vamos a ofrecer? Porque muchas veces te venden soluciones y después, ¿qué? ¿Qué me vas a ofrecer a mí? ¿Qué beneficio tengo yo después de que te compré? Monitoreo proactivo de equipamiento remoto. Si se conecta una VPN, se puede estar haciendo un monitoreo de los equipos. Disponibilidad de partes, que creo que es algo que adolecemos mucho en el mercado, que muchas veces se dañen equipos y no se cuente con stock de partes, que es de acá que me llegan de Europa o de Estados Unidos y demás. Aquí tenemos stock de partes local en México, bastante importante. Apertura de incidentes vía telefónica. Ingenieros especialistas con soporte remoto en un 01800, en donde meramente tenemos ingenieros que son especializados meramente en soluciones y donde buscamos que los incidentes que se lleguen a tener se resuelvan vía telefónica para no detener sus flujos de trabajo y que también se obtenga una respuesta rápida. Y cobertura nacional con más de 34 especialistas. Es algo de lo importante y lo más trascendente que podemos ofrecer como tal nosotros. Entonces, a grandes rasgos, lo que me interesaba es que conocieran algo de las tecnologías que hay en el mercado, diferenciales, puntos a revisar meramente si estoy interesado en una solución veterinaria y que nosotros como marca Carestream y como distribuidor TAC podemos ofrecerles y quedamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Una presentación muy amplia. Te agradecemos mucho toda la información que compartiste. Tenemos algunas preguntas de los asistentes. Tenemos ya poco tiempo, entonces voy a resumir, yo creo que las que más se repiten. Y una
de las preguntas que más nos está haciendo el público es si los detectores de Carestream pueden ser utilizados junto con tubos de rayos X portátiles y si este tipo de tecnología puede usarse también en campo, no nada más en un gabinete veterinario. Es correcto. Gracias, Luis, por la pregunta. Sí, sí es correcto. Se pueden utilizar de ambas formas. Si van enfocados a clínicas veterinarias con salas fijas como las que mostramos, pero igualmente si van a hacer estudios en campo con unidades móviles o con equinos, por ejemplo, sí, los tubos portátiles funcionan con, por ejemplo, con nuestros detectores y digamos que se facilita el transporte de los mismos y el flujo de trabajo. O con CRs ya instalados en unidades móviles, pero la respuesta es sí, sí funcionan con este tipo de tecnologías. Otra pregunta también relacionada es si este tipo de detectores tiene que funcionar con alguna sala de rayos X de ciertas características o puede utilizarse con cualquier sala que esté instalada ya en algún centro veterinario. Se pueden utilizar con cualquier sala, meramente también ofrecemos esas soluciones de solamente vender el equipo de adquisición, si ustedes ya cuentan con salas emisores de rayos X. Aquí lo interesante es ver el rendimiento que tienen con su sala ya instalada, ¿sí? Ver cuánto tiempo lleva de uso y demás para ver las condiciones y los alcances que tiene la misma. Pero sí, sí son compatibles y obviamente también se ofrece eso, nada más vender la solución de adquisición. Bien, y yo creo que mencionar algo importante, recalcarlo, que no se requiere ningún tipo de cable para que Sí, pueda funcionar este tipo de tecnología, ¿no? correcto. Pregunta también que nos hacen respecto a los detectores es, ¿cuál es la vida útil? Mencionaste en más de una ocasión la vida útil de las casetas de fósforo, en el caso de los CRs, Ujú. pero los DRs, vaya, es una tecnología, nos dicen por acá, pues que se percibe de punta, pero ¿cuál es la vida útil esperada de ese producto? En promedio, los detectores, una vida útil bajo condiciones de uso normales es de 7 años, pero son detectores que realmente pueden extender su vida útil de mucha mejor forma. Son equipos que cuando se te vende un detector vienen con sus baterías de vida extendida también, que te dan un rendimiento de 580 exposiciones, la estación de adquisición, pero bajo usos adecuados se puede extender incluso más de 7 años de vida útil, que si lo comparamos con las 10.000 exposiciones en casetas, es algo bastante extenso. Yo creo que es un beneficio muy interesante de este tipo de tecnología, ¿no? Yo creo que el costo-beneficio, Sí, sin lugar a dudas, es muy superior al de un CR, ¿no? A la tecnología de los CRs. sí, de acuerdo. Se maximiza la inversión, digámoslo así. Exactamente. Por otra parte, también nos hacen una pregunta respecto a las licencias de software. ¿Estas licencias tienen alguna vigencia o hay que pagar anualmente algún costo por el uso de las licencias, ya sea en los CRs o en los detectores? No, la respuesta es no. Las licencias, cuando ustedes adquieren cualquiera de las dos soluciones, son licencias fijas que realmente no tienen una caducidad, por así decirlo. Lo único que se les solicita es que al momento de la instalación cuenten con internet activo para poder darlas de alta y registrarlas. Nosotros le asignamos algo que llamamos número K, que es algo similar al número serie del equipo. Entonces, prácticamente al momento de instalación ligamos esas licencias al número K y en caso de cualquier percance, pues poder restaurarlas. Pero no tienen caducidad, son licencias fijas meramente, no hay necesidad de estar reinvirtiendo en renovación de las mismas. Sí, una vez que se vende el equipo, obviamente se transfiere la propiedad de las licencias al cliente, ¿no? Es lo que Correcto. estaríamos entendiendo. Perfecto. Y nos hacen otra pregunta por acá respecto a los visualizadores que mencionabas tú en el detector. ¿Esa licencia está incluida tanto en los detectores como en la versión del software del CR o hay alguna diferencia? En los CRs es un opcional como tal, es algo que se maneja acorde a la demanda y necesidades meramente del usuario, pero en los detectores es algo que ya se está vendiendo como un plus, ya viene incluido. Es decir, cuando compran un Focus 35C ya tienen habilitada la opción de 4 visualizadores, en caso de que se requieran simplemente se habilita y pueden estar visualizando las imágenes simultáneamente en 4 estaciones. Perfecto.
En cuanto a las herramientas de medición, ¿esas son comunes tanto en el software del DR como del CR o hay alguna diferencia? Comparten el mismo nivel de herramientas. Lo interesante es, ya vienen herramientas predefinidas instaladas como es la Minitis, ángulos de Cobb, ya instaladas, algunas mediciones básicas, y lo que se vende como un opcional es ya más enfocado a ortopedia veterinaria, es un opcional que se puede agregar. Pero ya son las mismas herramientas, comparten las mismas herramientas tanto en CR como DR. El software es meramente el mismo, pero la variación de calidad de imagen va a depender de la tecnología. Ok. Y bueno, hay más preguntas. Vamos a cerrar con esta última que me parece también importante. Hay muchas marcas de equipos veterinarios, sobre todo en el mercado. Creo que en los últimos años han aparecido muchas marcas de detectores. Pero, ¿qué nos podría decir Carestream de la base instalada de equipos que tiene en México específicamente para los clientes veterinarios? Bueno, básicamente, como les comentábamos, tenemos cobertura a nivel nacional tanto en instituciones públicas como privadas. Contamos con una base instalada a lo largo de estos años de alrededor de 100 digitalizadores o CRs veterinarios enfocados meramente a veterinaria en México, alrededor de 10 salas veterinarias y más de 10 unidades de R veterinarios o detectores flat panel. Entonces, digamos que tenemos una base instalada bastante robusta en los tres productos que hemos ofrecido. Se han mostrado en los congresos veterinarios principales, sobre todo el de León, aquí a nivel nacional, sin contar también la base y el soporte que tenemos en el tema médico. Entonces, sí tenemos alta experiencia y una base bastante robusta. Perfecto, muchas gracias. Pues muy bien, con esto estaríamos concluyendo este webinar. Les agradecemos a todos su asistencia. No duden en contactarnos en caso de que tengan alguna pregunta o quisieran alguna asesoría. Estamos a su disposición y los invitamos a continuación a responder una breve encuesta y también para poder acceder a promociones posterior a esta encuesta, a los participantes que hayan estado con nosotros en este webinar. Sin más por el momento, les agradecemos su asistencia y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.